Bueno, gracias por sobrevivir a ustedes, les digo, a esta larga jornada intensa. Felicito a la doctora por presentar sus datos, porque siempre es bueno, trabajando uno cuando evalúa su propia información, identifica dónde está parado y cuáles son las oportunidades de mejora. O sea que siempre es bueno hacer un análisis de los datos propios. Bueno, vamos a terminar la actividad de hoy conversando un poco sobre injuria renal aguda por administración endovascular de medios de contraste. Esto dejando claro que la administración vía oral de medios de contraste no se asocia a injuria renal aguda. Saben que la administración de orales se utiliza muchas veces en estudios contrastados digestivos o en la tomografía incluso, pero no se asocia a eventos. Y vamos a referirnos a medios de contraste iodados y no vamos a hacer referencia a los medios de contraste para resonancia magnética, que son las sales de gadolinio, que es otro capítulo totalmente diferente, que bueno, podemos hablarlo fuera del contexto de esta charla si quieren. Algunos conceptos que ya los conocen en cuanto a la injuria renal aguda como determinante de mortalidad a largo plazo, asociada a determinante de mortalidad y progresión de la enfermedad renal crónica, costos y de frecuencia creciente. Tampoco vamos a profundizar, dado que la idea de este curso era, más allá de aquella clase de conferencia de hoy temprano sobre fisiopatología, es abordar en aspectos más de aplicación clínica directa, simplemente hacer un listado de cuáles son los mecanismos patogénicos de la injuria renal aguda por medios de contraste que están vinculados fundamentalmente a factores vasomotores, tóxicos y toxicidad por radicales libres, en la medida que los medios de contraste producen una muy importante vasoconstricción a nivel de la corteza y la médula externa y además tiene efectos tóxicos directos, que en realidad es como un paradigma muy particular de toxicidad, porque además de la toxicidad directa, como tienen muchos otros tóxicos endógenos, exógenos, mordedura de animales ponzoñosos, antibióticos, aminoglucósidos, nefrotóxicos, aquí agrega un factor vasomotor muy importante. La definición de injuria renal aguda por medio de contraste, hasta bien recientemente, les diría hasta hace un año, se manejaba clásicamente con una definición que yo creo que históricamente hay que sacarle el sombrero, porque hace más de 20 años que Solomon planteó que había que definir como injuria renal aguda un ascenso muy pequeño de la creatinina, porque encontró que se asociaba a eventos. En la época que nadie definía injuria renal aguda como un aumento de creatinina de 0,5 miligramos, sino que se definía por cualquiera de las otras 30 o 35 definiciones que hay en la vuelta, como es necesidad de diálisis, duplicación de la creatinina, ya en esos momentos, o un aumento relativo del 25% con el valor basal a las 48 o 72 horas del procedimiento. Si bien esta definición choca con un problema, que es una enorme cantidad de los procedimientos diagnósticos con contraste son ambulatorios, entonces hace muy difícil identificar los pacientes a las 72 horas que recibieron contraste como pacientes que cursan una injuria renal aguda. Entonces se ha intentado tratar de disminuir ese tiempo, entonces hay alguna comunicación que dice, bueno, si hay un aumento del 5% a las 12 horas de la creatinina basal, podría definirse como injuria renal aguda. Realmente estos son valores de aumento porcentual de la creatinina que son difíciles de interpretar en las medidas, con la variación que tiene la medida de la creatininemia. Ustedes saben que la creatininemia es muy difícil de medir en el laboratorio en forma precisa, tiene una variación intraensayo muy importante, salvo la creatinina trazable, que sé que no está disponible en todos los países. Entonces esta variación de creatinina puede estar dentro de la variación de laboratorio. También hay alguna definición que usa los aumentos de la cistatina C, todos tratando de hacer un diagnóstico más precoz que las 48 o 72 horas de la definición clásica. En las guías CADIGO de 2012, los autores de CADIGO dicen que en el caso particular de nefropatía por contraste debería usarse la definición de injuria renal aguda que se usa para todo el otro resto del contexto clínico, que es el aumento de 0,3 miligramos por decilitro de la creatininemia, sabiendo que en realidad la oliguria es
muy poco frecuente en la injuria renal aguda no severa asociada a contraste, por lo cual actualmente tendríamos que definir injuria renal aguda como aumentos de la creatinina de 0,3 miligramos por decilitro. Nosotros vamos a repasar cuál es la evidencia de que la administración de contraste es relevante y peligrosa para el paciente. Vamos a enfatizar sobre todo en lo que tiene que ver con prevención, en cuanto a si se puede establecer el riesgo, si existen diferencias entre los diferentes tipos de contraste, cuáles son las estrategias preventivas demostradas, si hay evidencia de que la hidratación es efectiva y si existe evidencia para el uso de fármacos en este contexto. En cuanto a si la administración de contraste es clínicamente relevante y peligrosa, podemos ver cuál es la epidemiología y en realidad destacar algunos aspectos. Primero, que la incidencia de nefrotoxicidad por contraste en pacientes de bajo riesgo es muy escasa. Es muy baja, menos del 2% de los pacientes expuestos a contraste desarrollan nefrotoxicidad con ese criterio muy sensible de variación de creatinina de 0,5 miligramos. Incluso si en individuos jóvenes que no tienen proteinuria y no tienen otros factores de riesgo, se dice que la frecuencia de nefrotoxicidad contraste puede ser menos de un caso por 1000. Y es lo que pasa en muchos individuos que reciben contraste en forma ambulatoria. El tema es que en aquellos individuos que tienen factores de riesgo, que son los de siempre, los de para todo tipo de injuria renal aguda, que ya los hemos nombrado varias veces a lo largo del día de hoy, como es la insuficiencia renal crónica o disminución del filtrado glomerular, la diabetes mellitus, la insuficiencia cardíaca, la edad avanzada, aumentan la incidencia que puede llegar a ser de 20 a 30%. Es la tercera causa de injuria renal adquirida en el hospital, donde llega a ser el 12% de todos los casos de injuria renal aguda adquirida en el hospital. La primera es la sepsis, la segunda la cirugía cardíaca, la tercera la administración de medios de contraste. La magnitud del problema viene dado además porque la administración de contraste radiológico es cada vez más frecuente, porque ha aumentado la frecuencia de procedimientos diagnósticos que utilizan contraste, de las técnicas de cardiología intervencionista. Hoy hablábamos que cada vez se hace más cardiología intervencionista en vez de cirugía cardíaca, el aumento de las técnicas de intervencionismo vascular periférico, con angioplastia vascular periférica para tratamiento de la arteriopatía periférica, el aumento de las técnicas de intervencionismo no vascular que también usan medios de contraste, y como ejemplo en el Hospital Universitario de Montevideo, que tiene 250 camas, realiza 10.000 estudios contrastados al año. Uno no tiene idea de esto. Fue hasta hablar con un imagenólogo y le da estos datos. Mi hermano es imagenólogo y me decía, sí, nosotros damos 20 o 30 dosis de contraste por día. Y uno ni se entera de eso, pues son pacientes que mayoritariamente son ambulatorios, vienen a hacerse una tomografía, se le da contraste y se van. Entonces, ¿cuál sería el impacto desde una perspectiva de salud pública, sabiendo que esto es una causa de injuria renal aguda relativamente frecuente? Por otro lado, ¿esa injuria renal aguda es peligrosa, tiene impacto en los pacientes? Sin duda que lo tiene. En este análisis, que es del año 2005, sobre 7.230 pacientes que se hicieron angioplastia coronaria, esa administración intraarterial de contraste, y en los cuales se ve cuál es la evolución de esos pacientes a 12 meses en cuanto a mortalidad acumulada, se ve que los individuos que no tenían enfermedad renal crónica y no tenían nefropatía aguda por contraste, esta es la evolución posangioplastia coronaria a 12 meses, con una mortalidad alrededor del 2%. En individuos con enfermedad renal crónica sin nefropatía por contraste, tienen una mortalidad mayor. Ustedes saben bien que la enfermedad renal crónica per se es un factor de riesgo de mortalidad para cualquier procedimiento de cardiología intervencionista. Y para procedimientos y no procedimientos en el infarto de miocardio, en la cirugía cardíaca, realmente es un factor de riesgo de progresión. Pero esta es la curva de supervivencia de aquellos individuos que no tenían enfermedad renal crónica, como estos de acá, pero que tuvieron una nefrotoxicidad por contraste, donde la mortalidad es casi 5 veces superior, a los de los controles que no tenían enfermedad renal crónica. Y esta es la evolución de los pacientes con enfermedad renal crónica que tuvieron nefrotoxicidad por contraste, con una mortalidad de 25% al año. O sea que sí se multiplica por 10 frente a la mortalidad de los pacientes que no tuvieron nefrotoxicidad por contraste. O sea que claramente el hecho de tener una nefrotoxicidad aguda por contraste en los procedimientos de cardiología intervencionista es por lo menos un marcador de mortalidad en el largo plazo.
Entonces, como concepto, el impacto de la nefropatía por contraste podría ser enorme desde perspectiva de salud pública, en lo que tiene que ver con mortalidad, y obviamente se aumentan los costos asistenciales, que yo no lo muestro acá, pero es conocido, los tiempos de internación y además la progresión de la enfermedad renal. Entonces, podemos establecer el riesgo y bueno, ¿cuáles los factores de riesgo de nefropatía por contraste? Hay algunos que son factores de riesgo que son modificables y otros que son no modificables. La edad no la podemos modificar, por más que se haga cirugía plástica, implante mamario, no hay forma de cambiar la edad. La edad cada uno la tiene puesta y no hay cómo cambiarla. La enfermedad renal crónica, la diabetes y el mieloma múltiple. El mieloma es un factor de riesgo muy importante de nefrotoxicidad por contraste. Y hay factores de riesgo modificables que están directamente, la mayoría, si ustedes ven hasta aquí, vinculados al estatus cardiovascular del paciente. O sea, es el paciente que tiene una mala función cardíaca está en riesgo de tener nefrotoxicidad por contraste, que tiene su patogenia fundamentalmente a través de alteraciones vasomotoras a nivel renal. Estos individuos hipovolémicos, hipotensos, con insuficiencia cardíaca o un bajo gasto cardíaco han puesto en marcha ya los mecanismos de autorregulación renal al máximo, que los vimos hoy de mañana, y bueno, y frente a la administración de un fármaco que es tóxico y además produce más vasoconstricción, puede producir falla renal aguda. También otros agentes nefrotóxicos, veremos algo sobre el tipo y volumen de contraste, la anemia y la hipoalbuminemia. En relación a la edad, vuelvo a recordarles que la edad es por sí una situación fisiológica de disminución progresiva del filtrado glomerular a lo largo de los años, y sea por la edad por sí o por esta situación de disminución progresiva del filtrado es que expone a los pacientes a mayor riesgo de nefrotoxicidad por contraste. Ya lo habíamos visto hoy de mañana, pero no estaban todos presentes, que el riñón del individuo añoso, y volvemos a la fisiopatología, tiene una disminución de la masa renal, una pérdida del flujo sanguíneo renal efectivo, con pérdida de capacidad de vasodilatación. Esto lo expone directamente que frente a la administración de un fármaco vasoconstrictor tiene mayor riesgo de nefrotoxicidad. Por otro lado, en el paciente añoso, mostrábamos hoy más temprano que frente a una disminución del filtrado glomerular, el ascenso progresivo de la creatinina se ve disminuido porque tiene menor masa muscular, y esto hace que lamentablemente muchos pacientes que tienen injuria renal aguda por contraste, su aumento de la creatinina no es a los 2 días, sino que es a los 4 o 5 días, y esto lleva a que muchas veces no hacemos diagnóstico aunque lo vayamos a buscar. Por otro lado, si nosotros tenemos en cuenta cuál es la evolución de la creatininemia post-administración de contraste a lo largo de los días, esta es la basal, día 1, día 2, día 3, etc. En individuos sin hidratación parenteral y con hidratación parenteral como protección de la nefrotoxicidad contraste, se observa que hay una disminución de la creatininemia postprocedimiento cuando se hace hidratación parenteral. Pero la duda es, ¿esto es porque disminuimos la frecuencia de injuria renal aguda o es simplemente porque hay hemodilución, como decía hoy Jorge? Entonces, esto lleva a que el aumento máximo de creatinina en los individuos que van a tener una injuria renal aguda por contraste y recibieron nefroprotección con hidratación es recién al día 5 y no es al día 3 o 4 como en los pacientes que no tuvieron nefroprotección. Entonces, todo esto nos lleva a un concepto que es la ira asociada a contraste, muy frecuentemente se oculta. Y era lo que decíamos hoy cuando hablamos de ira en cirugía cardíaca, que muchas veces estos individuos recibieron contraste 1 o 2 días antes y reciben la cirugía cardíaca en el momento de estado de la ira por contraste. ¿Por qué? Porque muchas veces eso oculta, porque el paciente o no se busca o se busca hasta las 24 horas posteriores cuando todavía la creatininemia no subió, porque en realidad hubo un descenso por la hidratación que recibió para la protección del contraste, o porque está en la casa. De esos cantidad de estudios contrastados que yo les decía, 10.000 por año en el hospital universitario, el 90% son ambulatorios. Entonces muchas veces no tenemos diagnóstico y el paciente tiene el problema, y si hacemos el diagnóstico, pues la ira es suficientemente severa para que el paciente vuelva a la consulta por síndrome urémico, porque además, como la ira por contraste por lo general no es oligúrica, el paciente no consulta si no tiene uremia.
¿Cuál es el riesgo? Hablando del riesgo de la enfermedad renal crónica. Y bueno, la definición que marcó que en la enfermedad renal crónica, que es progresiva a lo largo de los estadios que ustedes conocen, con una disminución progresiva del filtrado glomerular al estadio 5, que es el requerimiento de diálisis o sustitución o trasplante, marca como el límite entre estadio 2 y 3, es aquí donde recién aparece el valor filtrado para definir como enfermedad renal crónica. Ustedes saben que estadio 1 y 2 es por marcadores de daño renal, el estadio 3 es cuando hay un filtrado menor de 60, es porque por debajo de 60 hay un aumento del riesgo de nefropatía por contraste, eventos cardiovasculares y muerte. O sea, la definición que utilizó National Kidney Foundation para poner el valor de 60 era porque el valor por debajo del cual aumenta el riesgo era uno de los factores de riesgo para nefrotoxicidad por contraste. O sea que todo individuo que tiene una disminución del filtrado por debajo de esos niveles tiene un mayor riesgo. También durante mucho tiempo se decía que aquellos individuos que tenían una creatininemia sin evaluar filtrado por encima de 1.2 tenían mayor riesgo de nefrotoxicidad por contraste, esto es probabilidad de nefrotoxicidad y esto es la creatininemia basal. Sin embargo, en el momento actual, en el cual hay una extensión de la utilización de medidas de nefroprotección frente a la administración de contraste y se han cambiado el tipo de contraste que se utiliza, en realidad se plantea que el límite para plantear el mayor riesgo es en un filtrado glomerular de 45 mililitros por minuto o una creatininemia de 1.8. O sea, lo que se ha podido hacer a través del conocimiento de la fisiopatología y la historia natural de esta enfermedad es que utilizando medidas de protección, como es cambiando la toxicidad de los medios de contraste e hidratación adecuada, en realidad el nivel de filtrado glomerular de riesgo para nefrotoxicidad se ha cambiado. Esto es una ventaja para los pacientes. También los pacientes, la diabetes es un factor de riesgo por sí, tenga o no manifestaciones de microangiopatía diabética o nefropatía diabética. Y en cuanto a los factores de riesgo modificables, son múltiples, ya habíamos referido a ellos, pero creo que vale la pena recordar en qué contexto habitualmente se produce la nefrotoxicidad por contraste. Entonces yo les digo, esto es un caso real. Una paciente de 80 años con una poliartritis reumatoidea que tomaba AINE y metrotexate, hipertensa, tratado con hidroros de la enzima de conversión y diuréticos, con insuficiencia cardíaca, que tomaba anticoagulantes orales por una fibrilación auricular crónica, 14 fármacos. Por la anticoagulación tiene un hematoma retroperitoneal, shock hipovolémico, le hacen una tomografía con contraste porque no se sabía cuál era la causa del shock y tiene una ira. ¿Esta ira es una ira por contraste? No, esto es una ira, es en el contexto en el que se da la ira, y la ira asociada a contraste hoy se presenta en el contexto multifactorial. Entonces, la definición actual de injuria renal aguda por contraste exige que se excluyan las otras causas posibles. O sea, atribuir a la administración de contraste por sí solo una injuria renal aguda requiere, y está así en las guías clínicas, que se haya descartado otras causas para no atribuir en forma falsa a una causa tóxica cuando de pronto hay otras causas potencialmente tratables que son lo que llevan al paciente a la injuria renal aguda. Si se puede establecer el riesgo, sí, seguro que se puede. Lo primero, tenemos que conocer a los pacientes. Esto es la hoja de recolección de datos y de solicitud de estudios contrastados que utilizamos en el Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina, en el cual, además de que quien pide un estudio contrastado tiene que llenar todos los datos acerca de la edad, qué medicación tiene, si toma o no insuficiencia cardíaca, etcétera, se establece en la misma hoja que si el paciente tiene riesgo alto, cuál es el instructivo para minimizar el riesgo. Dentro de los factores de riesgo, recordar, y vuelvo a decir que la enfermedad renal crónica probablemente es de los más importantes, tanto por la presencia de una creatininemia elevada como por la presencia de proteinuria. Si uno quisiera hacer un screening rápido en el momento actual del riesgo del paciente para nefrotoxicidad en un paciente ambulatorio, es muy sencillo hacer una tira en un paciente que tiene riesgo de enfermedad renal crónica, ¿no? Porque si es un individuo de 30 años que es normotenso y deportista, lo más probable es que no tenga enfermedad renal crónica. Pero si estamos viendo una paciente o un paciente que es diabético, hipertenso, es muy sencillo hacer una tirilla de orina para ver si tiene proteinuria, y hay
hay test rápidos para medir la creatinina que tienen muy buena correlación con la creatininemia medida en laboratorio. Son test rápidos que lo que utilizan es una gota de sangre capilar, es parecido al estudio del hemoglucotest, con un aparatito que hasta niveles de creatininemia de 3 miligramos por decilitro tienen muy buena correlación. O sea que aquello de, bueno, no sabemos si el paciente tiene riesgo, le hago la tomografía con contraste igual o la urografía intravenosa, ya no corre más porque podemos establecer el riesgo al lado del paciente sin diferir el estudio. Entonces, ¿cómo podemos nosotros establecer y calcular el riesgo? Una forma muy fácil, si no tenemos calculadora, ni tablas, ni nada, es decir, un criterio cualitativo. Ya sabemos cuáles son los factores de riesgo y si tiene por lo menos 2 factores, ese paciente tiene mayor riesgo de tener una nefrotoxicidad por contraste. O sea, si tiene un filtrado glomerular menor de 45 y es diabético y añoso, ya sabemos que tiene alto riesgo. Ese individuo sin duda que requiere algún tipo de nefroprotección. Y la otra es usar criterios cuantitativos, que es usar scores de riesgo que están validados previamente, del cual yo les voy a mostrar este, que es uno de los más usados a nivel mundial, que está ampliamente validado, en el cual tiene en cuenta, se desarrolló por Meran, para inyección intraarterial en coronariografía, por eso van a ver que acá aparece el balón de contrapulsación aórtica, porque eran pacientes mayoritariamente coronarios, pero donde le da puntaje según la hipotensión, insuficiencia cardíaca, la edad, si hay anemia, si hay diabetes, el volumen de contraste, 1 punto por cada 100 mililitros, el nivel de creatininemia o el filtrado glomerular, uno calcula cuántos puntos tiene el paciente y aquí está, según el puntaje, cuál es el riesgo de nefrotoxicidad por contraste. Y cuál es el riesgo de requerir diálisis post-procedimiento. O sea, esto es muy fácil de utilizar cuando uno va a solicitarle un estudio a un paciente ambulatorio. Esto está bien validado tanto para la frecuencia de nefropatía por contraste como para el requerimiento de diálisis. O sea, que realmente es una herramienta que es muy útil. Los urólogos, por ejemplo, en el hospital universitario nuestro lo tienen en el consultorio, entonces antes de pedir un estudio contrastado hacen el cálculo muy rápido y eso realmente seguramente ahorra episodios de injuria renal aguda. O sea que el concepto 4 es que el riesgo de ira, así como pasaba en cirugía cardíaca, se puede establecer a priori. Y así es que de esta forma las guías CADIGO dicen que es considerar en los pacientes de alto riesgo tomar algunas medidas de protección. Y la primera de las medidas de protección es ver si a estos individuos de alto riesgo no se pueden hacer métodos imagenológicos alternativos. O sea, si a un individuo se les va a solicitar una tomografía con contraste para la evaluación de una masa renal, por ejemplo, una masa sólida renal, y tiene alto riesgo de nefrotoxicidad por contraste, que sabemos que va a impactar en su morbilidad, mortalidad, progresión de la enfermedad renal. Muy probablemente hay un método alternativo, puede ser la ecografía, puede ser la resonancia nuclear magnética, puede no hacer nada, a veces no es necesario administrar contraste. O sea que esto... Primero, es decir, ¿precisamos el estudio contrastado o no? Si se le pide una urografía intravenosa para evaluación de una nefrolitiasis, capaz que podemos utilizar una ecografía y no se precisa la urografía intravenosa. Digo, ejemplos. En cuanto al tipo y volumen de contraste, ¿existen diferencias entre los tipos de contraste? Sí las hay. Esta clasificación siempre vale la pena repetirla porque siempre nos hacemos lío, ¿no? En cómo se clasifican los medios de contraste según la osmolaridad. Porque están los medios de alta osmolaridad, que era isoosmolares, que son isoosmolares con el plasma, como es el iodixanol. Están los hipoosmolares. Entonces dicen, ¿cómo estos hipoosmolares tienen mayor osmolaridad que el plasma y mayor osmolaridad que el isoosmolar? Lo que pasa es que estos son hiposmolares en relación al hiperosmolar, que era el dietrazoato. O sea, los medios de contraste hiposmolares en realidad tienen mayor osmolaridad del plasma, aproximadamente el doble, y actualmente sabemos que la nefrotoxicidad de los medios de contraste depende directamente de la osmolaridad y depende directamente de la cantidad de yodo que contienen. Tanto si son iónicos, no iónicos, en realidad se sabe actualmente que no impacta tanto, pero sí el contenido de yodo que tienen, que cuanto más yodo, mejor calidad de imagen. Entonces, a los imagenólogos y sobre todo a los cirujanos vasculares que hacen procedimientos y están en el momento que inyectan el medio de contraste mirando en el equipo si la angioplastia fue efectiva, requieren un componente que administrado rápidamente tengan imágenes de buena calidad. Entonces les gustan más los componentes que tienen mucho yodo, cuanto más yodo, más toxicidad. Como ven, esto es una familia muy amplia de fármacos.
Hay múltiples estudios que comparan unos con otros de baja osmolaridad, con los de alta osmolaridad, con los de media entre sí. Hay una guerra en la industria muy importante. Esto mueve muchísimo dinero. Ustedes miren la cantidad de fármacos de contrastes yodados que se utilizan a nivel mundial. Pero hay varios estudios y hay un metaanálisis que es de mucho interés que muestra que en realidad los medios isoosmolares y los hipoosmolares tienen el mismo rango de seguridad, salvo el ioxol, que es el que tiene un poquito más de toxicidad de este grupo. Entonces, las guías y CADIGO dicen que en realidad en los estudios se concluye que tomando el iodixanol como agente de comparación de bajo riesgo, los medios de baja osmolaridad tienen un perfil de seguridad que es no homogéneo, y uno podría usar este esquema teniendo en cuenta que esto escala semicuantitativa y la toxicidad no está relacionada a decir esto tiene el doble de toxicidad que este. O sea, esto es simplemente con objetivo docente, pero claramente el ditriazoato es el de más alto riesgo. Ya en el mundo no se fabrica, en Estados Unidos, en Europa no se utiliza hace mucho tiempo, en casi toda Sudamérica tampoco, porque tenía muy alta toxicidad, que es el IPAQUE. Y después, la mayoría de los hipoosmolares y isoosmolares tienen más o menos la misma nefrotoxicidad, salvo el ioxol, que podría tener un poquitito más de toxicidad que los otros. Sobre todo esto en pacientes de riesgo. No, hay varios estudios que dicen que el ioxol en pacientes de bajo riesgo en realidad tiene el mismo perfil de toxicidad que los demás. Otro asunto a tener en cuenta es la dosis administrada de contraste. Y bueno, hay una asociación directa entre dosis máxima administrada y la frecuencia de nefrotoxicidad por contraste, y uno puede utilizar, según este trabajo publicado en 2010, lo que sería la dosis máxima permitida, a través de una fórmula muy sencilla que dice, bueno, lo máximo que le podemos administrar a un paciente para disminuir su riesgo de nefrotoxicidad sería 5 mililitros por su peso dividido la creatininemia, ¿no? Si vemos, de alguna forma estamos viendo lo que tiene que ver con el filtrado glomerular. O sea, uno dice un individuo de 70 kilos con una creatininemia de 2, podríamos darle 7 por 5, 35, dividido 2, cuánta es la cantidad de volumen. Esto para tener en cuenta que hay procedimientos de endovasculares que requieren hasta 300 o 400 mililitros de contraste. Entonces, el tener este cálculo a priori puede llegar a decirnos, bueno, pero tal procedimiento realmente no lo puede hacer, porque el riesgo es muy alto de nefrotoxicidad por contraste. También hay otra forma de calcular, a través de otro trabajo que es más o menos de la misma época, que dice, bueno, veamos cuál es la dosis que se va a administrar, o si queremos hacer el diagnóstico de si el paciente tiene una nefrotoxicidad por contraste, cuál fue la dosis que realmente se administró, se divide sobre el filtrado glomerular estimado, y bueno, y si tiene un valor que supera los 2.5 de esa fórmula, es posible que lo que tiene es una nefrotoxicidad por contraste. Entonces, si volvemos atrás y decimos a un individuo le administré un filtrado glomerular estimado de 40 mililitros por minuto y le administramos 200 mililitros de contraste, 200 dividido 40 me da 5, entonces es posible que lo que está afectando al paciente sea una nefrotoxicidad aguda por contraste. Eso es formas muy fáciles y además que están validados. O sea que el volumen de contraste es importante, el tipo de contraste es importante, y otra cosa que es extremadamente importante es la segunda exposición precoz. Hay muchos trabajos que muestran que la administración por segunda vez de medios de contraste con un intervalo de menos de 3 días, o sea, menos de 72 horas, aumentan el riesgo de nefrotoxicidad por contraste y potencian la injuria de órgano. Bueno, es como decir, bueno, le doy un tiro, le doy otro rápidamente antes de que se recupere. Entonces, las guías CADIGO dicen usar la dosis más baja posible de medios de contraste en los pacientes que tienen alto riesgo. Y como siempre vuelvo a decir, el problema son los pacientes de alto riesgo, porque los pacientes de bajo riesgo o muy bajo riesgo, prácticamente la nefrotoxicidad por contraste es despreciable. ¿Cuáles son las estrategias preventivas que están demostradas? Y bueno, ya las guías CADIGO lo dicen, nosotros recomendamos la expansión de volumen intravenoso con cloruro de sodio isotónico o soluciones de bicarbonato, más que no dar volumen intravenoso,
en los pacientes de alto riesgo. O sea, volvemos, el problema son los pacientes de alto riesgo. Los pacientes de bajo riesgo probablemente digan toma bastante líquido por vía oral y nada más, y no se precisa hacer otra cosa. Le digo porque administrarle volumen intravenoso a 10.000 pacientes por año en un hospital no es fácil. O sea, hay que tener un criterio, digamos, ¿no? Entonces, el tema es, pero en pacientes de riesgo, con un nivel de evidencia 1A, yo les pregunto a todos ustedes, ¿cuántas intervenciones en nefrología tienen un nivel de evidencia 1A? Muy poquito, muy poquita cosa. Bueno, sin embargo, la administración de volumen para prevención de nefrotoxicidad por contraste sí lo tiene. O sea, uno diría, no hacerlo en realidad es un problema hasta ético, es un problema médico-legal. O sea, un individuo con estas recomendaciones que desarrolla nefrotoxicidad por contraste, porque recibió contraste en un procedimiento ambulatorio coordinado, tenía alto riesgo y no se le administró contraste, si requiere diálisis posoperatoria y se muere, quien indicó ese estudio y no hizo nefroprotección, tiene un problema médico-legal serio. O sea, puede ir preso, en mi país va o preso y además es demandado, sin duda. Porque cualquier juez va a decir esto y dice, pero hay nivel de evidencia para que usted tomara los recaudos que no tomó. Entonces, la hidratación en pacientes de riesgo, para disminuir la incidencia, es por aporte intravenoso. Hay que hacerlo en pacientes en que se presuma buena tolerancia a la reposición. Ojo con los programas de reposición y prevención de la ira por contraste que se hacen en forma ambulatoria, porque muchos de estos pacientes hacen estudios en forma ambulatoria. Uno tendería, bueno, muchos de estos pacientes se podrían hidratar en forma ambulatoria cuando en los hospitales que tienen programas de atención ambulatoria, que en muchos lados existe. Pero hay que tener una buena evaluación por el médico tratante de que el paciente, por ejemplo, a quien se le va a hacer una tomografía por contraste o una angiotomografía no tenga una estenosis valvular aórtica e insuficiencia cardíaca. Y ustedes le dan 1 litro de solución salina las 12 horas previas y en realidad no ingresa por la nefrotoxicidad, sino por el edema agudo pulmón. O sea, como siempre, criterio clínico, ¿no? A los pacientes hay que mirarlos, tocarlos, examinarlos, ¿no? Entonces, las formas de hidratación es con solución salina isotónica, 1 mililitro kilo hora intravenoso durante 6 a 12 horas. Esto es, para un individuo de 70 kilos es 1 litro de solución salina 12 horas antes. O también está validado en que en situaciones de emergencia, donde uno no puede esperar 12 horas, la solución isotónica de bicarbonato de sodio a 3 mililitros kilo, o sea, es una dosis mayor en cuanto a volumen, 1 hora antes del procedimiento también parece ser igualmente eficaz. El tema es hidratar, no inundar, ¿no? Y ojo con las dificultades de implementación ambulatoria, porque a nosotros nos sucedió en Uruguay que por suerte empezamos a trabajar entre la cátedra de nefrología y la cátedra de imagenología de la Facultad de Medicina. En Uruguay tenemos 2 facultades de medicina, pero que tengan posgrados es solo una, la pública, la Universidad de la República. Entonces empezamos a trabajar por el 2010 en decir, bueno, vamos a implementar estrategias de nefroprotección. Entonces, lo primero que había surgido era una iniciativa del Ministerio de Salud Pública que había hecho una ordenanza en 2006 de que todas las reacciones severas adversas a la administración de medios de contraste para estudios imagenológicos debían ser informadas al Ministerio. Dentro de reacciones adversas se incluyó todo lo que tenía que ver con anafilaxia y injuria renal aguda. En realidad no había informes de prácticamente nada. Pero nosotros seguimos trabajando con la cátedra de imagenología, involucramos al área de farmacovigilancia del Ministerio de Salud Pública y para sorpresa de todos, después que habíamos trabajado y hecho un documento con una guía de prevención, la hoja que yo les mostré antes para recoger los datos, en el febrero de 2014, mi hermano, que es imagenólogo, me dice, che, vieron que nosotros usamos mucho, che, Alejandro, veo acá una ordenanza del Ministerio que está tu firma. ¿De qué estás hablando? Le digo. Y bueno, el tema que esto, como pasa siempre en las cosas burocráticas, siguió sus caminos dentro del Ministerio de Salud Pública, de farmacovigilancia pasó a la Dirección de Salud y termina la ministra de Salud Pública haciendo una ordenanza que dice, visto la necesidad de protocolizar las medidas a adoptar en caso de reacciones adversas producidos por medio de contraste, administrados a pacientes para estudios imagenológicos, que los integrantes de las cátedras tal y cual han elaborado pautas, que dichas pautas han sido elaboradas según tales guías, que se ha constituido un grupo técnico, bla, bla, bla. La ministra resuelve
apruébese el protocolo de preparación de pacientes que recibirán medios de contraste y el instructivo para la administración de medios de contraste que figura en el anexo. Yo creo que es la primera vez que existe una ordenanza de ministerial a nivel mundial que obliga a los médicos a instaurar una estrategia de prevención de la injuria renal aguda. Esto generó un caos inmediato. Yo creo que estoy vivo todavía porque mi hermano es imagenólogo, porque si no, creo que me podrían haber liquidado ya, porque imagínense, esta ordenanza se mandó a todos los servicios de imagenología, que a partir de acá, y ordenanza es si no lo cumplís, multa, y ordenanza es si hay un evento adverso y no lo preveíste, si vas a juicio lo perdés. Entonces ahí empezaron todos los imagenólogos a ver cómo hacemos para instrumentar esto. Bueno, y es por eso que hicimos una jornada hace poquito tiempo, un par de semanas, en la cual involucramos a quién, al Ministerio de Salud Pública, a Farmacovigilancia, a los administradores de salud, las dos cátedras, a médicos legistas para ver cuál era el alcance médico-legal de la ordenanza, discutiendo casos clínicos, pero casos clínicos que era discusión de las estrategias para la preparación del paciente, o sea, cómo las instituciones iban a poner en marcha protocolos de protección de grandes cantidades de pacientes, que hay que hacerles hidratación. Entonces uno dice, las guías clínicas dicen cosas preciosas, los trabajos randomizados dicen cosas preciosas, pero poner esto en marcha en forma masiva es un problema serio. Pues yo le digo 10.000, no sé cuántos procedimientos se hacen en el Uruguay, pero deben hacerse 50.000 al año, administraciones de contraste, o sea, 10.000 solo en el hospital universitario. Entonces, poner todo esto en marcha es todo un asunto, pero bueno, estamos trabajando en ello. En cuanto a la N-acetilcisteína, como medida de protección, ustedes saben que está ampliamente difundida. Hubo un trabajo inicial de Teppel que decía que era el medicamento maravilloso. Yo cuando veo que una estrategia farmacológica única disminuye la frecuencia de injuria renal aguda a la 10ª parte, no le creo. Pues después que vimos lo que es la fisiopatología de la ira, de lo que es la complejidad de la fisiopatología de la nefrotoxicidad contraste, decir que la administración de una pastilla mucolítica por sí solo baja a la 10ª parte de la frecuencia de ira, es difícil de creer. Lo importante que nunca la N-acetilcisteína, si se usa, por de hecho las guías CADIGO, dice que sugieren usar N-acetilcisteína junto con cristaloides intravenosos, porque los pocos trabajos que muestran un beneficio marginal del uso de N-acetilcisteína son siempre asociados a hidratación intravenosa, no solos, o sea que decir vamos a bajar la frecuencia dando N-acetilcisteína, no, lo hidratamos y además N-acetilcisteína. En pacientes siempre de alto riesgo, pero el nivel de evidencia es 2D. 2D es más o menos que decir, no hay evidencia, haga lo que quiera, más o menos, es lo que quiere decir. O sea, no podemos ni recomendar ni nada, pero lo que pasa es que como es tan barata y en realidad no tiene eventos adversos, yo siempre insisto, es barata, pero algo que sale $1 a 50.000 pacientes por año son $50.000. O sea, no es tan barata. Y bueno, otros fármacos nefrotóxicos deben suspenderse. En cuanto a lo que tiene que ver con los inhibidores de la enzima de conversión, no hay consenso de que realmente sea nefroprotector suspender los inhibidores de la enzima de conversión el día antes. Sí, lo que debe suspenderse en pacientes que tienen riesgo de nefrotoxicidad por contraste, si no tienen riesgo no, lo establecen las guías europeas del año 2013, es la metformina. Y la metformina, porque si el paciente tiene riesgo alto de nefrotoxicidad por contraste y toma metformina y desarrolla la injuria renal aguda, con la metformina se produce una severísima acidosis láctica, por la metformina se elimina a nivel renal, una acidosis láctica que prácticamente es inmanejable sin sustitución de la función renal, hasta que no se elimina la metformina. Entonces, esto sí es bien importante y bueno, nuestras guías establecen que si el paciente es diabético y tiene alto riesgo, se suspende la metformina un día antes y se reintroduce al día siguiente. Entonces, el quinto concepto es que la nefropatía aguda por contraste es potencialmente prevenible. Es por eso que las guías, que ya Solomon siempre está en esto, hace 20 años que trabaja con contraste, en Circulation en 2010 establece un flujograma que dice, el paciente está en riesgo de nefrotoxicidad por contraste, calcular el filtrado glomerular en todos los pacientes. Todos los pacientes tienen que tener una creatininemia previa. Si no tienen riesgo,
no es necesaria la hidratación intravenosa, no es necesario dar antioxidantes, evitar la deshidratación, eso sí, o sea, no tomar agua luego de medianoche, porque esto es muy frecuente. En realidad los imagenólogos dicen que no es necesario el ayuno para hacer un estudio, una tomografía de abdomen, que en realidad eso es un mito, que lo único que se precisa es un ayuno de 4 horas. 4 horas simplemente para que el estómago no esté lleno. Y por si le dan contraste oral, para contrastar el intestino, que no tenga náuseas o vómitos. O sea que eso de, tengo una tomografía a las 3 de la tarde, no tome nada desde la noche anterior, en realidad lo único que hace es poner al paciente en situación de vasocontracción, de flexión de volumen y además le damos un vasoconstrictor. Usar el medio de contraste igual que los pacientes de alto riesgo, o sea, usemos agente de contraste de baja toxicidad y medir la creatinina sérica a las 24 horas en todos los pacientes, sobre todo los pacientes que son de alto riesgo. Los pacientes de alto riesgo, hidratarlos, parar la metformina, obviamente no decirles que no tomen líquido después de medianoche, y acá están las formas de hidratación de las que ya habíamos confirmado. Entonces, uno está parado aquí, ¿no? Y volvemos al tema. Tenemos el dilema entre la toxicidad y el beneficio. Sin duda que los estudios contrastados se van a seguir haciendo, y cada vez más. O sea, la cardiología intervencionista, la cirugía vascular periférica intervencionista, la tomografía por contraste se hace cada vez más. La angiotomografía ahora se usa para el diagnóstico de tromboembolismo de pulmón. O sea, ¿y cuántas veces vemos pacientes llega a puerta, disneico, con fibrilación auricular crónica, miocardiopatía dilatada, tiene un edema de miembros inferiores un poquito más de uno que el otro, y dicen, ¿no tendrá un tromboembolismo? ¡Pic! Tomografía, angiotomografía para ver si tiene un tromboembolismo, sin medir la creatinina. Hemos visto muchos episodios de injuria renal aguda vinculados a ese accionar, ¿no? Porque uno tiene el tema metido ahí. Entonces, el tema es que no es el nefrólogo. Entonces, ¿qué puede hacer el nefrólogo? Educar, ¿no? Lo mismo que venimos siempre. Hay que educar a quien está en el momento que se produce el daño. Es bien importante esto, participar en los procesos de licitación y compra de medios de contraste, porque tienen diferencias de precios muy importantes entre ellos, y bueno, y a veces elegir el medio de contraste más caro no es que sea mejor, pero a veces el menos caro no es el mejor. Entonces, nosotros tenemos que dar esa información al administrador que compra, que de nefrotoxicidad por contraste no sabe nada, no sabe ni que son nefrotóxicos, muchas veces. Educar y recordar que el impacto de la nefropatía por contraste podría ser enorme, que la nefropatía por contraste frecuentemente es oculta, que muchas veces se da en un contexto multifactorial, que el riesgo lo podemos establecer a priori y que es potencialmente prevenible, que fueron más o menos los conceptos que fuimos viendo a lo largo de la conferencia. Y con esto damos terminado y les agradezco.